the honor to sketch a little bit about the circumstances in a country that is very different from Ecuador. But I do see similarities in certain things that we come across here, only in a few hours of being together. And so Tanzania is a country, it's a huge country, it's a poor country with no national health care coverage at all. Only 8% of healthcare insurance, and those are the happy few who work for the government. But if I just illustrate that, if you have health insurance, you're entitled to get medication, but the insurance company forces you to collect it in person every month. And most of the relevant medications are only available in the 6 major cities of the country. That means that if you're sick, you are insured, the flip side is that you are made to collect your medication each month in person, which can amount to up to 500 kilometers each way, each month, in order to get your medication. I mean, it's almost not worth it. So in terms of human molecular genetic diagnostics, Tanzania is taking baby steps, because we only recently got clearance to open human molecular genetic diagnostic labs. This means that anything that needs to be done in terms of diagnostics still has to go abroad. And we're just starting with basic molecular diagnostics of sickle cell disease. That's all. But I just wanted to refer to somebody this morning who took the effort to tell you I am here, and that's Vanessa here from Quito, who actually says, hey guys, you may not be aware of what we are doing, and that's why those meetings are so important. This is where you pick this up. And if you search national databases or go to all kinds of other meetings, you may not know. So I just wanted to compliment the organizers for bringing people together. So Tanzania is quite exceptional, and I was just complaining that I'm the one on stage here who's only talking about the absence of instead of the presence of. So it's a bit limited of what I can do, but it's so important to start with national health insurance coverage, so social security for people, so that they can actually access diagnostic services. And if you talk about neurometabolic disorders, we don't even have formula in Africa. You might have to import it from Europe, or perhaps in South Africa there's something. But if you screen for any neurometabolic disorders or anything at all, you also have to think about the next steps. Is it an actionable disorder for the country you're talking about? And in terms of Tanzania, we are not there at all yet. So that's a bit depressing to hear, but at least they're thinking about sickle cell disease screening as a neonatal screening initiative, which is actually an actionable disorder for our setting, because it's prevalent, it is treatable with medication that we have in the country, and the expertise is there. So in Tanzania we are remotely comparable with things that you are much further ahead of, but the principles are the same, is that you have to know of one another. And another thing is that I noticed, and it's so recognizable, is that I don't know what her name is there in the white cardigan, but she works for the social security system and has a lot of experience, but she mentioned that there is this lack of appreciation or understanding in the population that you're testing, where they don't comprehend what you're actually doing and what for, and there is mistrust. And there are nurses who actually need to be familiar with the very basics of not genetic counseling, but diagnostic counseling. And we don't give that priority for our nurses because they're looking after 60 patients and, they have other things to do. But if you would initiate or expand a newborn screening program, I think the most important thing is to start troubleshooting based on the program that you already have. And I think that those are the foundations, the pillars of moving forward. Mirica, no te sientas mal de compartir que las limitaciones que hay en otras partes del mundo.
porque uno de los objetivos que hemos conversado con Jeff es hacer de los resultados que logremos con este esfuerzo, que puedan ser trasladados a otros lugares en el mundo, en los cuales, si es que el efecto es positivo, se pueda multiplicar. Ahora, Alina va a presentarnos. Recuerden que esta parte es para recoger las experiencias de otras partes en el mundo. Entonces, les pido que guarden sus preguntas para el momento adecuado o si tienen algún comentario que hacer. Hola, bueno, le voy a hablar algo de la experiencia que tenemos tratando de pacientes con enfermedades metabólicas y lo que creo que es importante. Siempre cuando se piensa de un paciente con trastorno metabólico, hay que pensar en tamiz neonatal es muy importante para tener el diagnóstico, pero también el seguimiento de estos pacientes, el tratamiento. Hay tratamiento crónico y hay tratamiento en crisis aguda. El tratamiento crónico es imprescindible para el bien desarrollo de los pacientes, pero cuando pensamos del tratamiento crónico hay que pensar qué medicamentos se necesitan. Hay fórmulas especiales que se necesitan para esta enfermedad. ¿Cuántas veces al año hay que seguir con el genetista? ¿Qué tipo de test hay que hacer y si están disponibles o no? Eso todo ya son muchas cosas para pensar y tratar a estos pacientes. Pero la otra etapa que es muy importante también es el tratamiento en crisis agudas. Por ejemplo, en enfermedades de epidemias orgánicas como epidemia propiónica o metilmalónica o epidemia glutárica, estos pacientes, aunque se tratan bien, tratamiento crónico, pero si tienen, aunque tengan una crisis solo, sin tratamiento propio, le puede cambiar la vida totalmente. Estos pacientes pueden estar discapacitados porque pueden tener basal ganglia stroke. Espero que la... Infarto cerebral de los ganglios de la base. Eso. Y le puede cambiar la trayectoria de vida totalmente. Para el tratamiento en crisis aguda hay varias cosas que hay que tener en cuenta, que una de ellas que estos pacientes tienen que acudir a emergencias inmediatamente. Y cuando acude ahí no puede estar esperando en la sala de espera 3, 4 o 5 horas hasta que se vea. Hay que verlos inmediatamente. Lo que sí hacemos con estos pacientes con trastornos metabólicos, todos tienen carta de emergencia. Esta carta de emergencia normalmente se le enseña en urgencias inmediatamente cuando se presentan. Esta carta dice que este paciente tiene trastorno metabólico, hay que verlo inmediatamente y no estar en la sala de espera esperando. Ahí también hay el tratamiento de fluidos intravenosos que hay que darle, qué tipo de análisis o test hay que hacerlos. Luego también siempre eso hay que hacerlo inmediatamente. Y luego también hay el número de genetista que se puede contactar a cualquier hora del día, 24 horas al día. Porque ya sabemos que estos trastornos no cualquier persona puede estar saber de estas enfermedades, y de tener alguien que esté disponible para responder al médico de emergencia. Ok, pues hemos hecho lo que hay en la carta de emergencia y ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Creo que esto es imprescindible, más cuando pensamos en, ok, sí vamos a hacer el diagnóstico, pero podemos hacer estas cosas también. Súper bien. Ahora nos vamos a ir a otra parte del continente americano, totalmente al sur. Y voy a pedir que una larga historia se convierta en una corta historia, pero que nos dé la idea de cómo Chile lo logró, de cero a lo que tiene ahora.
porque esa es una experiencia que es muy cercana a nosotros y a lo mejor la podemos reproducir. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de ser lo más preciso posible. Sí, bueno, yo creo que lo que siempre hablamos, bueno, yo ahora, yo les contaba, estoy con un pie en Chile y con un pie, bueno, y con el corazón en Boston. Y eso me ha hecho darme cuenta que muchas cosas en Chile no podemos hacer las cosas que hacen en Boston, algunas de ellas, pero hay muchas cosas que hacemos mejor. Y creo que en ese sentido la comparación es siempre muy odiosa. Y en Ecuador creo que, lo que hemos conversado, creo que Ecuador tiene muchas cosas mejor que Chile. Ustedes van al Mundial de Fútbol, nosotros no vamos a ir, por ejemplo. Y hay cosas que, evidentemente podemos colaborar y podemos hacer mejor entre todos. Y en ese sentido creo que la pesquisa neonatal sí es un buen ejemplo. Bueno, Chile es un país, ustedes saben, considerado de altos ingresos en Latinoamérica. Es un país que tiene mortalidad infantil, expectativa de vida, mortalidad materna, todas cifras que están mucho más cerca de país desarrollado que de la mediana de Latinoamérica. Y esa realidad, además de muchas otras, permitió que el año 92 pudiéramos partir con pesquisa neonatal con coberturas del 99,8%. Ese es el dato que tenemos hoy día. O sea, hoy día no se nos escapa ningún paciente de la pesquisa neonatal y de hecho si se nos escapa lo vamos a buscar con carabineros a la casa, así funciona el sistema. Y esos pacientes que nacen todos en el hospital, eso es algo bien interesante y que en muy pocas partes de Latinoamérica se cumplen de manera tan homogénea. O sea, todas nuestras madres van al hospital a tener a sus hijos y ninguna de esas madres se va antes de las 48 horas a la casa. Eso que puede sonar muy normal para algunas zonas en Estados Unidos. Yo sé que en Ecuador y en muchos países de Latinoamérica no es la norma, o al menos no es para el 100%. Entonces, todas esas características nos llevaron a que después de 30 años de un exitoso programa de pesquisa neonatal para feniquetonúria e hipotiroidismo, estemos a puertas de ampliar nuestra pesquisa de 2 a 26 condiciones. Y a propósito de la pregunta que hacían hace un rato de si nos compran un espectrómetro de masa, estamos listos. O sea, nosotros nos damos cuenta que hoy día somos capaces de que nos compren no uno, sino que 3 espectrómetros de masa para instalarlos en los laboratorios que llevan 30 años haciendo pesquisa neonatal para PKU e hipotiroidismo. Y en esos laboratorios que ya tienen una expertise suficiente de 30 años de experiencia de pesquisa para 2 condiciones, hoy día creemos que estamos listos y tenemos un programa maduro que pueda permitirnos expandirnos a 26 condiciones. ¿Por qué? Porque esas 26 condiciones tienen hoy programas ministeriales que cubren la fórmula especial para todas esas patologías. O sea, no vamos a tener que partir con nada que no tengamos, sino que hoy día ya tratamos pacientes con todas las condiciones que están en ese listado: defectos de beta-oxidación, jarabe de arce, aciduras orgánicas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que justo en esta discusión que estamos teniendo en la ampliación, nos ha tocado tratar de estructurar, y creo que es una buena manera para países como los nuestros estructurarnos en aspectos preanalíticos, analíticos y posanalíticos. Creo que es muy sencillo, muy simplista la aproximación, pero es muy útil. Lo preanalítico, lo que hablábamos, la aceptabilidad de la muestra, los partos domiciliarios, la posibilidad que tenemos de hacer muestra en talón o si tenemos que hacer muestra de cordón. Los aspectos analíticos, vamos a usar primero los mismos niveles de corte que Chile si tenemos una genética diferente, por ejemplo, o vamos a tener que usar otros niveles de corte. ¿Qué técnica vamos a usar? ¿La que tengamos disponible o vamos a aspirar a tener una técnica que hoy día no tenemos? Y los aspectos posanalíticos que probablemente son los más complejos de abordar. Si no tenemos fórmula, ¿qué vamos a hacer? La educación de los profesionales, aquí hablábamos recién, aquí cada uno se educa en lugares diferentes. La educación de posgrado en Ecuador es bien heterogénea. A diferencia de Chile, que es muy homogénea. Hoy día todos quienes trabajamos en Chile, prácticamente todos estudiamos en Chile. Acá es diferente. Por lo tanto, aspectos de educación, aspectos de generar, lo que hablábamos, comunidad y generar colaboración entre los profesionales que viven acá en Ecuador. Creo que todos esos aspectos post-analíticos, si lo quisiéramos clasificar en esta estructuración, creo que son tremendamente relevantes y probablemente tan complejos como los preanalíticos y los analíticos, pero súper importantes de considerar. Y ahí, lo que voy a seguir repitiendo majaderamente, creo que hacer copy-paste de la fórmula chilena es lo peor que ustedes podrían hacer, como querer copiar lo que hacen en Estados Unidos o lo que hacen en Tanzania o lo que hacen en otra parte. Creo que hay que encontrar soluciones adecuadas a cada situación. Y eso es lo otro complejo, que Ecuador probablemente no tiene una situación, sino que tiene varias situaciones y por lo tanto van a necesitar de varias soluciones para diferentes realidades. Ahora, creo que ahí es donde está la colaboración. O sea, creo que ahí es donde nosotros podemos aprender cómo ustedes resuelven sus problemas y ustedes pueden aprender de cómo nosotros hemos resuelto los nuestros. Y en ese sentido,
siempre la apertura de colaborar, no solamente como chileno y como INTA, está la Sociedad Latinoamericana de Errores Innatos del Metabolismo, que es una sociedad que es potente y que tiene disponibilidad y tiene instancias de colaboración, financia pasantías, por ejemplo. Algunos de ustedes podrían postular esas pasantías, por ejemplo, de ir a un lugar, por ejemplo, al INTA o a otro lugar, a ver cómo se siguen estos pacientes o la experiencia que nosotros tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay tantas cosas en las que podemos colaborar que no son de alto costo y que podrían cambiar dramáticamente la realidad de lo que ustedes están haciendo acá. Entonces, yo creo que, para mí, de nuevo, y traté de ser breve, creo que hay aspectos claves en lo pre-analítico, analítico y post-analítico que han hecho que Chile sí tenga un éxito importante en esto. Siempre somos destacados en todos los artículos, incluido el tuyo, de que Chile, junto con Uruguay, Costa Rica y Cuba, son los que están siempre a la cabeza de pesquisa neonatal. Ahora nosotros con 26 condiciones nos vamos a poner más a la cabeza, probablemente vamos a ser los que vamos a estar haciéndolo, comillas, mejor en el continente, pero eso es un desafío y eso lo hemos conversado también dentro de Chile, que no basta con que nosotros terminemos, lo último, no basta con que nosotros lo hagamos bien si no logramos que la región también lo haga mejor, así que eso. Juan Pablo, estoy completamente de acuerdo, la solución no es importada. De hecho, Juan Carlos Ceballos, que está aquí, y Javier Solórzano tienen una respuesta justo para eso, pero eso es para la última parte, la parte de las soluciones. Voy a usar de la amistad que tengo contigo, te voy a presionar un poquito. Aquí estamos todos aquí, queremos saber cómo se hizo. Queremos saber si hubo voluntad política, quién la tuvo, quién financió, quién diseñó el programa, cómo se hizo. Pero breve. Más breve que lo Sí, a ver, yo estoy en el INTA desde el año 2000 y esto parte del año 92 y no partió el 92, partió en toda la década de los 70 y 80, cuando personas con nombre y apellido, Marta Colombo, Verónica Cornejo, a quienes ustedes muchos conocen, Erna Reimann, que de hecho falleció hace algunos años, ellas tres mujeres, imagínate, en Chile 3 mujeres en la década de los 80, intentando generar un cambio de este tipo. Costó, sí, así fue, tal cual. La gente se reía de ellas, era así. Llegaban al ministerio y decían, no, estas 3 niñas, estas 3 señoritas que quieren hacer esto. Bueno, así que costó mucho. Ellas recorrieron todo el país, dando charlas, convenciendo a la gente. Fue un trabajo literalmente de hormiga en la década de los 80, que además en Chile, para los que no tienen memoria, fue una época tremendamente compleja políticamente. Y en esa época fue donde lograron convencer a las autoridades, después de muchos años de trabajo, para lograr partir el año 92. Y del 92 al 98 hubo un periodo de transición donde se fue implementando el programa para lograr la cobertura 100%, no el año 92, sino que en esos 6 años, 92 a 98. Y desde el 98 vino la pelea por la fórmula. En el año 98 la fórmula era hasta los 6 años, no era de por vida para fenilketonuria. Nuestros pacientes se empezaron a quedar sin fórmula y empezó entonces la presión para aumentar hasta los 12. Ahí, de esa época yo me empiezo a acordar, porque ahí empiezo a participar de las reuniones del ministerio. Nosotros gastamos más tiempo, decimos, en el ministerio que con los pacientes. No es verdad, pero vamos muy seguido al ministerio a reuniones. Y en esas reuniones lo que hicimos en ese tiempo fue lograr aumentar la cobertura de la fórmula en el año 2015 para que sea de por vida. Y además logramos incorporar en el 2015 la fórmula para otras 16 grupos de condiciones. Por eso es que hoy día no son 3 años, son 9 años que ya tenemos de fórmula garantizada para todas las patologías que hoy día queremos meter a pesquisa neonatal. Entonces, lo que quiero decir, y obviamente se me... Tal vez el rol de filantropía en la expansión. Bueno, en la expansión ha sido otra historia, porque la expansión, lo que hemos hecho en el fondo es, esto fue un proyecto que nosotros presentamos el año 2015 al Ministerio de Salud, como INTA. Ese proyecto se ejecutó, un proyecto piloto entre 2017 y 2019, donde logramos demostrar que era posible hacer espectrometría de masa en tándem para todos los recién nacidos de un hospital. Logramos verificar todos estos datos analíticos importantes, porcentaje de rellamado, porcentaje de muestras positivas, cómo íbamos a confirmar esos pacientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y con ese piloto 2017-2019 logramos recién, porque después vino pandemia, que ahora, en el 2024, se anuncia la expansión de 2 a 26 condiciones. Entonces, esto que hoy día anunciamos con tanta alegría, por supuesto, pero no fue un trabajo de 3 meses ni de 6 meses. Y en eso creo que la filantropía, también me lo recuerda Chris, ha sido importante. Nosotros tuvimos la ayuda en un momento de una fundación, Brothers, que ofreció, por ejemplo, el donar un espectrómetro de masa.
Lo más interesante fue que nuestro ministerio lo rechazó. Pero bueno, pero hoy día estamos, pero también tuvimos participación, pero eso lo cuento para que quienes están hoy día acá no persistan, porque no siempre esto es bien recibido, pero lo importante es eso, creo que es una larga historia de éxito y de fracaso, que yo creo que podemos compartir y de la cual podemos aprender. Perfecto, muchísimas gracias, enriquecedor saber lo que ocurrió en otras partes del continente. Ahora voy a pedir al doctor Richard Pritchard, que es neonatólogo que trabaja en Boston, que ha sido mencionado hoy día múltiples veces, que nos cuente cómo es la experiencia del manejo del paciente recién nacido, al cual se le hace un screening neonatal. Él es la persona que da de alta al niño. ¿Y qué es lo que pasa con eso? ¿A dónde se va? ¿Cómo vuelve? ¿Cómo se maneja en Massachusetts el problema del screening neonatal? So the Department of Public Health in our state is responsible for, Juan Francisco was talking about pre-analytic, analytic, and post-analytic. So in the analytic phase, that's the lab part of the hospital. And in the post-analytic phase, that's reporting and follow-up. And that is all the responsibility of the state, and they have a little workforce of bulldogs that will send the police out to bring a family in. Their job is, when they get a positive result, is to find that family. They do it through their primary care provider, so the lab will report the result to the primary care provider, and then if that person doesn't have a relationship or can't find the patient, the Department of Public Health will send the police out to the family to bring them in. So babies are born in the hospital mostly. The pre-analytic phase is collecting that dry blood spot and getting it to the public health lab. The government of the United States has imposed regulations within the past 5 years or so that are timeliness regulations that say that for urgent disorders, metabolic disorders, that the sample must arrive in the lab and a result must be available within 5 days of the time the sample is drawn, and the sample should be drawn between 24 and 48 hours of life. So the Department of Public Health, which would be the equivalent of the Ministry of Health, has that responsibility, and they track things and they make sure that they happen. So if they get a positive result, the baby might still be in the hospital, or if they're home, they make sure the information gets to the right person, and then they follow up to make sure that that person has transmitted it to the family and that the baby has come to care. And also the Department of Public Health arranges for centers of excellence for the different disorders, specialty clinics where the patient should be revolved and referred. And those clinics are also informed by the Department of Public Health to look out for this family. We're trying to get them. We're trying to have them come in. Please make sure they come in, and they close the loop. And they've tracked all cases from positive result to reporting to diagnosis confirmed, and the baby is in treatment, all through the Department of Public Health for the state. Thank you so much, Rick. Thank you very much. So now, existen algunos pacientes que ya son diagnosticados o se tiene una alta sospecha y tienen los medios económicos para irse fuera del país. Y eso pasa en todos los países del mundo. Y entonces van donde doctores como Alino González, que está aquí y que además es médico de algunos pacientes aquí en Guayaquil. Entonces yo quisiera oír cómo es la experiencia de cuando ella recibe el paciente en los Estados Unidos, en donde ella trabaja, y más o menos una historia. ¿Qué pudiéramos hacer mejor? ¿Cómo te gustaría recibir estos pacientes? En Pittsburgh somos centro de donde tenemos nos mandan los resultados del tamiz neonatal que es anormal. Cuando tenemos este resultado y nos pueden llamar a cualquier hora del día, estamos de guardia 24 horas.
O sea, puede ser la mitad de la noche. Y nosotros, depende de la anomalía en el tamizaje, pues decidimos que sí, se puede esperar hasta por la mañana o hay que llamar los pacientes por la noche, que a veces lo hacemos. Pero normalmente nos comunicamos con los pacientes porque el tamizaje neonatal tiene el contacto de la familia y estos niños, o les decimos, depende de lo que tienen, que vengan a urgencias inmediatamente, o si hay una enfermedad, por ejemplo, que puede causar hipoglicemia, como very long chain fatty acids, o sea, una enfermedad de metabolismo de grasas, pues le decimos, pues procure que le dé de comer cada 2 horas y media más o menos, y lo podemos ver el día siguiente en la clínica. El día siguiente, pues los vemos en el hospital. Si es el fin de semana, pues cualquiera que esté de guardia, pues ve a estos pacientes. En el hospital donde estamos, pues estamos afortunados and spoiled, porque tenemos el laboratorio donde podemos tener los análisis metabólicos, o sea, aminoácidos, acid carnitine profile, y los podemos tener si es urgencia de 2 a 4 horas. No es tan rápido como Dr. Holmes Morton, pero bueno, si es una urgencia, pues podemos tener los análisis en 4 horas y luego pues darle al paciente el tratamiento que necesita, o sea, el plan que necesita para manejarlo. Y bueno, depende de la enfermedad, pues el seguimiento será, depende unas cuantas semanas o unos cuantos meses, depende. Muchísimas gracias. Tenemos la fortuna de que en línea nos acompañan desde Boston la doctora Wendy Chan, que es la jefe de pediatría del Hospital de Niños de Boston, y luego está también Jayakar, que también es parte de una institución importante, punto de contacto para estos pacientes que viajan de Ecuador. Miami y Boston, muy importante. Entonces, primero le vamos a preguntar a la doctora Wendy Chan su experiencia con los pacientes que llegan de todas partes del mundo buscando por soluciones. Bienvenida, doctora Chan, es un placer. What I was saying is there are many excellent centers around the United States who can care for children with inborn errors of metabolism identified from newborn screening. And the most important thing is to have a center that's convenient for the family to be able to be monitored closely. Oftentimes that may be just geographically close with a program that knows them and can communicate well with their local medical team. There are some new and emerging therapies as well. I don't think they're available or routine yet, but there are some emerging therapies, including genetic therapies, and we'll see what happens over time. But those will be smaller numbers of centers initially that will be involved in clinical trials until those become more routine and acceptable, and we'll see how that happens. But many of the things that are on the docket are for liver, targeting the liver, and so many of those will be these inborn errors of metabolism. The final thing I'll say, and it's the thing that may be the next chapter of newborn screening, is DNA-based or genetically based newborn screening. I think that will complement the tandem mass spectrometry initially. I don't think it'll be a replacement, but it is well suited for populations where there may be particular limited mutation spectrum, where it may be relatively easy to identify individuals. So as I was hearing from the earlier discussion for phenylketonuria as an example, if that's an efficient way to identify specific mutations, that can be done and tailored over time and expanded beyond the things that can be measured by tandem mass spectrometry. So as was mentioned earlier, glucose-1 deficiency syndrome and other conditions that are not easily done by tandem mass spectrometry that have effective treatments will be the next chapter, I think, in newborn screening. Congratulations on your new position. She's just recently been named as the Chief of Pediatrics. Now we want to go to Miami. Another good friend, Dr. Farouk Jayakar,
I also had the opportunity to train with her. And I would like to hear in your experience about the patients that you receive from Latin America, including Ecuador. But you also have a big influence from different countries in the world. So Farul. Elsie, thank you so much, but it's so good to see you after so many years, okay? And yeah, so we get a lot of patients from Central and South America just because of the proximity. And so, yeah, what happens is so a lot of them can go through their global health program, our global health program, and they come for immediate treatment or they get transferred from Latin America, Central America to our institution for evaluation and workup. We also initiated a project called Baby Manatee, where these critical newborns who came into a NICU and PICU would get a rapid genome. And because of that, I think the state of Florida approved a mandate that all acute kids, kids who are with acute conditions in the NICU, PICU, or CICU can get a rapid genome if indicated, and that would be paid by Florida State. So that has become very, very convenient because we can get a rapid genome very quickly for these sick kids, including the metabolic kids, along with, of course, the tandem and the biochemical testing. We have a team, the metabolic nutritionists, and we try and get these patients baseline settled before they go back. And the follow-up we generally try to do, by telehealth or by phone, or they come every 4 months, 6 months, things like that, or they follow up in their own country and we just guide their team over there what to do and what not to do. The formula sometimes can be a challenge, and I think parents have managed to find ways to do it, buy it in states and then take it back home. Also, regarding what Wendy was saying regarding the clinical trials, the emerging treatments, I agree. I think that's something which is also, in the realm right now. And we have to work around and see how these patients can also be able to get, these emerging treatments for these metabolic conditions, like the mRNA treatment for propionic acidemia, which is coming up, which we are going to start at our hospital to see how patients from outside can get in, and that's something we are working on with the company. And I think Boston has many, many more treatments, emerging treatments than we do, but certainly I think it's a challenge which we all face, and we all need to see how we can, manage. So yeah, we have 24/7 coverage available, so there's always someone on call. And so I think that's how we've sort of tried to work around and see how best we can help these patients. And we have a good metabolic nutritionist in Christina, who we work very well together, and I think it's worked well so far for us, though we're a small place, but still I think we try to do our best with that. So, Christina, you want to say something? Yeah, I'm Dr. Jagger, going to address Christina Farul. Thank you so much, but I do want to say something. It is that una vez que el diagnóstico está establecido, personas como Cristina o especialistas como Cristina son importantísimas, porque ¿de qué sirve tener un nombre o un diagnóstico si no hay un plan de tratamiento? De hecho, algunos especialistas aquí han dicho, ¿de qué sirve que mejoren las técnicas de diagnóstico si no tienen el tratamiento disponible? Solo es para crear una frustración enorme, que hablaremos un poco de eso el martes. Pero quiero invitar a, ¿dónde está? Cristina, porque quiero que analices la parte de, el paciente ya tiene diagnóstico, tú ya sabes cuál es el tratamiento, pero el paciente vive en América Latina. ¿Cómo has logrado, cuáles son tus experiencias? ¿Cómo has visto que esas familias logran manejar el tratamiento? Un poco, Jeff tiene una solución por su nieta, pero ¿cómo podrías darnos unos consejos generales aquí para tratar de ver si es posible, al menos para algunos pacientes, beneficiarse de tu conocimiento? Cristina. Correcto. Entonces, como dice la doctora Jagger,
muchas veces lo que sucede es que los pacientes vienen a nuestro hospital para hacer la evaluación inicial. Siento que lo que es muy favorable para nuestras familias latinoamericanas es que al nosotros hablar español, muchas veces vienen con muchas dudas, muchas preocupaciones, vienen muy asustados y el poder comunicarnos en español es favorable para ellos. Es mucho más fácil explicar cosas un poquito difíciles de explicar, puesto que son muy médicas o muy técnicas. Así que siento que la barrera del idioma es muy favorable a nivel de nuestro hospital y nuestro equipo metabólico. Y una vez que les hemos explicado cuál va a ser el plan a seguir, nuestra experiencia es que van a sus respectivos países, hacen sus laboratorios y a través del portal de nuestro hospital, que es una plataforma electrónica, ellos me hacen llegar sus laboratorios, yo los discuto con la doctora Jayakar, discutimos el plan a seguir y nos podemos comunicar electrónicamente en una forma escrita donde yo les mando las dietas, las cuales a veces son muy específicas, tanto a nivel de ingesta a través de alimentos como a través de sus fórmulas metabólicas. Entonces esta plataforma electrónica nos ha sido muy favorable. Y como dice la doctora Jayakar, muchas de nuestras familias han logrado establecer sistemas en los cuales compran las fórmulas en los Estados Unidos y llegan a sus países. Y con los exámenes de laboratorio que nosotros les pedimos periódicamente, logramos recalcular las dietas y las recetas de nuestras fórmulas con mucho éxito y hemos logrado mantener un buen control metabólico con muchas de nuestras familias a pesar de que estamos a cierta distancia. Y claro está, les pedimos que por favor regresen a los Estados Unidos por lo menos cada 6 meses o anualmente para tener ese contacto en persona, el cual también es muy importante. Así que esa ha sido nuestra experiencia y hasta el momento hemos tenido mucho éxito y nos da mucho placer poder ayudar a familias de Latinoamérica a través de nuestros conocimientos y los recursos que tenemos disponibles para ellos. Muchísimas gracias, Cristina. Me gustaría preguntar si hay algún panelista que quiera añadir algo más sobre las experiencias en sus lugares de trabajo. Este sería el momento. Por supuesto. I was just reflecting on a review I recently did of the outcomes of 71 patients in the Philippines with a newly established or a newborn screening program that was established 10 years ago. It's a mass spectrometry-based system, so the turnaround times are good. The patients were identified. But after 10 years of following 71 patients, half of them were dead and the rest of them were disabled. That's not a good outcome. It wasn't a problem of diagnosis. It was a problem of what you do after diagnosis. And what was discouraging about this paper is they cited our papers as instructive for how to follow maple syrup urine disease. But they would say, well, this family couldn't afford to do amino acids, so we don't have any amino acid results on this child who died. Or they would say, we wanted them to come to one of 7 centers distributed throughout the Philippines, but some of our families can't get to those centers. Do you know what the average travel speed in the Philippines is? 26 miles an hour. If you look at the distances, it would take 12, 15, 18 hours to get from one part of an island to a treatment center. And these are in children who may be in coma or otherwise desperately ill. In our 2003 paper, there's a table that lists the determinants of outcome for MSUD. What are the principles, the guidelines for treatment? And when you have a poor outcome, you can look at those guidelines and decide why you have a poor outcome. One of the principles of success in treating maple syrup urine disease was to stop doing peritoneal dialysis. It doesn't work, they get infected, and then your patients die. All the centers used peritoneal dialysis to treat an ill child with maple syrup urine disease. So what is it? How do you have to write a paper that tells people how to manage a condition and have them translate that into practice that will work for these difficult diseases? We've published some very nice papers about maple syrup urine disease, glutaric aciduria, pyruvate kinase deficiency.
all these conditions I'll talk a little bit about. It's not that they're mysteries. These aren't hidden protocols that you can only access if you know Holmes-Morton. These are all accessible through the NCBI databases we all have success to. So as we think about going forward, where we're going with this, I will post some notes that I wrote in reviewing this paper on the website that you can access to tell you the letters I sent to the editor. And what I said was this is an extremely important paper to publish because it shows why screening programs fail. It's the same story in Vietnam. A lot of MSUD, everybody died. So let's think about that as part of this meeting. I will tell you, we designed a formula to treat MSUD. And as we were designing the formula, we did amino acid analysis every week. Some families would send us 2 samples a week. They would do finger stick and send them in. We would do this analysis on the HPLC that took 20 minutes, and then we would talk to them and we'd make adjustments in the diet. What we learned was that if you check levels every week, you've got a lot better control of MSUD than if you do one every 3 months or every 6 months or whenever somebody happens to be in town. So there are principles of care that require that you think about these diseases in a way that's really logical. And if we, I always draw the parallel between maple syrup urine disease and diabetes. If you manage diabetes by checking somebody's blood sugar once every 6 months, what would you know about their diabetic control? Nothing. And it is the same thing with MSUD and PKU. If you only check levels every few months, you know nothing about the intervals in between. And it's the intervals in between that determine how well the brain develops and how well it functions. So I think there are a lot of practical things for us to learn at this meeting. And a lot of these are published protocols and published principles. And that's why we're here. So let's talk about this. Yeah, it's great to be here. Thank you again. Dos centavos. Sí, no, respecto al tema de, bueno, también a Chile llegan pacientes de toda Latinoamérica, tenemos la suerte de quizás son los que no tienen tanta plata para ir a Miami, no sé si eso, pero recibimos pacientes de Paraguay, de Perú, de Ecuador algunos también, de Argentina, muchas veces les sale más cerca cruzar la cordillera que irse a Buenos Aires, por lo tanto nos toca también harta experiencia y en ese sentido la pandemia nos enseñó algo a lo que nos resistíamos mucho, que es el tema de la telemedicina. Para nosotros la telemedicina fue una herramienta tan potente como que incluso los diagnósticos nuevos de fenilketonuria empezamos a hacer el primer control online. Antes hacíamos que de cualquier parte de Chile tenían que viajar a Santiago para poder ser evaluados por neurólogos, por nutricionistas y entregarles la fórmula. Ahora lo que hacemos desde pandemia, y nosotros tenemos 15 a 20 niños nuevos de PKU al año, o sea, vemos 1 o a veces 3 por mes, digamos, o sea, es bastante frecuente. Tenemos que, lo que hacemos ahora, y post pandemia se quedó, que el primer contacto, si el paciente es de muy lejos y no puede viajar, hacemos el primer contacto por telemedicina, vemos cómo es la familia, y luego de eso decidimos la estrategia que vamos a continuar. Y habitualmente es partir con una indicación nutricional y enviarles la fórmula por correo. Entonces creo que la telemedicina, para algunas de las realidades, vuelvo a insistir que no es una sola, pero para algunas de las realidades eventualmente de Ecuador también pudiera ser una herramienta muy potente. Nosotros la probamos para nosotros hace poquito tiempo y creo que fue una solución importante. Habiendo presenciado eso muchas veces, yo solamente que quería agregar de que creo que una cosa que me llama la atención mucho es esto de los relacionamientos y los vínculos y cómo eso facilita la implementación de los protocolos, la implementación de realmente hacer ocurrir lo que uno quiere. Y eso implica que hemos estado en vacaciones y llegamos a ese tubito que mencionó el doctor Morton al hospital antes de ir a esquiar. Y se llamaba un amigo del WhatsApp que nos encontró en la estación del bus y manejamos ese tubito para ese lugar. O que recogimos la fórmula un domingo en la noche y manejamos para un hospital rural para el lunes en la mañana para que la familia tuviera fórmula. Entonces creo que para mí una de las lecciones de haber
visto cómo funciona en la práctica, es que esos relacionamientos informales que están construyendo acá entre personas es sumamente importante por la implementación y la efectividad del programa. Gracias, Cristina. Bueno, estoy contento porque ya tenemos casi 2 páginas de conclusiones que Lina González luego va a resumir en 3 minutos. Así que vamos ahora a tratar de responder a una inquietud, ¿no? Y bueno, ahora ya sabemos cuál es el problema en Ecuador más o menos, sabemos cómo hay otras vivencias en otras partes del mundo. ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo podemos cambiar esto? Hemos oído la propuesta chilena, cómo ocurrió ahí. ¿Qué podemos hacer nosotros aquí reunidos? Y entonces es cuando quiero invitar a Juan Carlos Ceballos que venga al frente y nos cuente cuál podría ser una alternativa, un pequeño pasito más en esta vía para tratar de responder esta urgente necesidad. Gracias, Elsie. No tengo la respuesta. La respuesta la tenemos que construir todos. La respuesta la tenemos que construir todos. Todavía tenemos esta genialidad de la sal quiteña, Elsie, que no se le ha olvidado, a pesar de que vive en Boston. Hay una cuestión muy concreta. Este es un incentivo genial. Esto es algo único, como decía al principio, y estamos muy contentos de que se haga y que se continúe haciendo en Guayaquil, en la UES y en el resto del país. Pero esa respuesta la tenemos que dar nosotros. Mi grano de arena, y yo me voy a subir unos 3 centavitos porque me encantan los 5 centavitos. Voy a pasar estas hojas que son una cuestión muy simple, no hay fecha. Quiero que pongan sus nombres y el correo institucional. Si a ustedes, acá, a la gente del Ecuador, le interesa ser parte de esta iniciativa, porque la respuesta la vamos a ir construyendo todos. Bueno, en realidad, para que todos estemos en la misma página, como se dice por otras partes del mundo, esto es un esfuerzo para crear un grupo de trabajo. Un grupo de trabajo es un grupo que continúa hablando sobre el problema para que esto no muera después de los 3 días a pesar de los esfuerzos de la Fundación y de otras personas interesadas. La solución no es fácil porque depende de muchos factores y muchos elementos. Se necesita la participación del Estado, se necesita la participación de las instituciones académicas, de los de infraestructura de salud, del presupuesto, se necesita mucha educación. Se tocó aquí la necesidad de educarnos en metabolismo, de que haya especialistas en metabolismo, pero que haya los recursos para que el especialista en metabolismo pueda recetar y tener beneficio. Entonces, ha habido muchas discusiones, pero ¿cuál sería un resumen de todo lo que hemos hablado, de todo lo que hemos discutido el día de hoy? Y ese es un trabajo que vamos a darle a Lina González, que va a tratar, ella ha estado tomando nota toda la mañana, así que nos va a dar un repaso. Bueno, creo que el doctor Torres ya lo ha dicho todo, pero para resumir, hemos hablado de varias cosas que creo que son muy importantes. Las dificultades de hacer el diagnóstico de pacientes con enfermedades de trastorno metabólico, y estas dificultades no es para enfermedades que todavía no están en el tamizaje neonatal. Parece que hay dificultades que yo no lo sabía antes con lo existente tamizaje neonatal, que hay hay unas cosas que hay que superar y hacerlas de mejor manera, como tener el tamizaje disponible para todos, para todas las provincias, personas aquí, y luego el seguimiento de estos pacientes, que es muy importante. Lo que sí he hablado, o lo que hemos hablado, es de seguimiento crónico de estos pacientes y también la educación en estas enfermedades, porque no es fácil
todos cuando tenemos algún paciente con una enfermedad que no sabemos tanto, pues vamos y podemos leer, pero también tener una educación específica en estas enfermedades nos ayuda en tratarlos mejor, el tratamiento crónico, el tratamiento agudo, y tener disponible lo que se necesita para hacer el diagnóstico y el tratamiento. Creo que ver aquí varias personas de diferentes partes de Ecuador y que parece que trabajan en grupos de 2 o 3, creo que es muy importante que se unen todos y estén conectados o sea, para siempre durante el año y no trabajar aislados, y para tener los recursos los que son disponibles para un grupo, estos recursos pueden ser disponibles para los demás. Y no hay que reinventar cómo hacer las cosas. Si hay algo que funciona bien con un grupo, pues eso se puede aplicar a los demás y se puede aprender de todos mismos. Así que creo que es muy importante estar conectados y no trabajar aislados. Y bueno, y recurrir, creo que es muy importante siempre que it's okay recurrir a otros especialistas que a lo mejor tienen más experiencia en tratar estas enfermedades. Lo hacemos todos, yo lo hago. Cuando veo algo que nunca lo he visto en mi vida, pues llamo a algún especialista que tiene más experiencia de mí misma, porque es mejor para el paciente. Tenemos que tener esto también cuando vemos eso, que es okay llamar para tener ayuda y más opinión. Gracias. Para cerrar, le voy a devolver el micrófono a Javier Solórzano, pero I'm going to ask our international speakers to stay there, because at the end, we're going to take a picture of all the panelists here in the front, I'm told. I'm only obeying orders here. Okay. Gracias, Alci. Creo que lo que cabe en este momento es hacer una síntesis de las cuestiones más importantes que van a servir justo para este grupo de trabajo, porque son las líneas de discusión que hay que ir construyendo las respuestas. Y creo que empecemos por el tema que se resaltó, la importancia de hacer un diagnóstico en la comunidad. O sea, mientras más cerca de la familia esté el acceso al diagnóstico, mayores probabilidades hay de respuesta temprana y de manejo de los casos. Esto del acceso al método de diagnóstico en la comunidad que nos decía el doctor Morton, que es factible, porque él lo ha hecho ahí en Pensilvania. Se puede hacer, y es una cuestión que hay que adaptar a la realidad nuestra. Este es un punto bien importante. O sea, todos estos insumos que tenemos de la discusión que hemos tenido hoy día tienen que ser discutidos y adaptados a nuestra realidad y ver cómo vamos a implementar. Por ejemplo, la importancia de la telemedicina como una herramienta de apoyo, de discusión, de colaboración y de difusión del conocimiento, de la información, pero sobre todo también del apoyo que en un momento se puede requerir y que podemos tener de cualquier lado del mundo. O sea, Marika puede ayudarnos desde Tanzania, o Chris desde Boston. El mundo ahora es mucho más pequeño. Gracias a la tecnología de la información y la comunicación, tenemos acceso a esto y es lo que hay que aprovechar.
Una cosa importante también, el manejo integral de los casos, es decir, no solamente es el tratamiento farmacéutico, es el tratamiento nutricional, es el apoyo psicológico a la familia, es la educación del paciente y los familiares que tienen que llevar hacia adelante el caso. Es lo que han hablado, el seguimiento, el monitoreo de estos casos. O sea, no es lo mismo hacer un examen de laboratorio, como decían, cada semana que hacerlo cada 6 meses. Y entonces, tener un protocolo también de seguimiento de los casos y de cómo reaccionar es muy importante para pensar. Ya algo abordé, pero el acceso, la colaboración y la divulgación de información y el interactuar entre todos nosotros, el estar abiertos a colaborar es supremamente importante, porque hay que ir construyendo una respuesta integral de país. Y como vemos, hay elementos para construir esa respuesta, pero estamos fragmentados. O sea, no hay un sistema que nos permita una fluidez de esa respuesta. Y quiero terminar con esa respuesta porque lo que Juan Francisco compartió con nosotros es súper importante. O sea, no podemos pensar en una expansión del tamizaje neonatal si es que no tenemos la capacidad de respuesta. O sea, yo creo que esa es una lección muy válida de Chile, de expandir ahora que tienen la capacidad a 26 trastornos. ¿Pero por qué? Porque ya existen los programas de respuesta. O sea, el país está preparado. Entonces, no nos sirve de mucho ampliar a 10, 20, 100 o 200 entidades si no vamos a tener la capacidad de respuesta. ¿Sí? Entonces, es importante también identificar esos trastornos donde la capacidad de respuesta nos permita mejorar la calidad de vida de esos niños y de las familias. Ese es nuestro propósito, ese es el objetivo de la iniciativa que estamos tratando de poner en marcha, y estamos comprometidos a seguir trabajando y trabajando con ustedes, o sea, todos. Por eso es, insisto, la idea de crear este grupo de trabajo, y tenemos obviamente un desafío inmenso por delante, pero estoy seguro que lo vamos a hacer con el compromiso, con el aporte y la disciplina y el esfuerzo de todos y cada uno de nosotros. Gracias.